¿no? Hay veces que para conocer bien algo se necesitan varios puntos de vista y pues así se examinan mejor las cosas y se entienden. Un ejemplo de eso lo tenemos, por ejemplo, ahí con los evangelios, que tenemos 4 y cada uno se complementan y hay detalles en algunos que no están en otros, y pues ya en conjunto nos dan un panorama que nos ayuda a entender mejor lo que pasó en la vida de Cristo, en la vida terrenal. Y es tan importante que hay cuatro puntos de vista de esto. Aquí lo que vamos a ver hoy, hay dos puntos de vista. Uno es el punto de vista del escritor del libro de Jueces, que en el capítulo 4 pues nos cuenta esta historia, y en el capítulo 5 que vamos a estudiar hoy hay otro punto de vista en forma de poema, pero tiene muchos detalles que no están en el cuadro, y ya en conjunto pues tenemos todo el panorama. Vamos a Jueces 5 y vamos a ver este capítulo. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus caudillos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños?
Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí a las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanak, junto a las aguas de Megiddo, mas no se llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente del Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú obres a través de ella en nosotros, que nos ayudes, nos lleves más cerca de ti, que esta palabra sea el alimento que necesita nuestra alma, que tú la hagas de provecho para nosotros en este día, que así seamos bendecidos al estar aquí en tu casa. Te pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Por causa de sus pecados, al dejar a Jehová y adorar ídolos, el pueblo de Israel fue sometido por otras naciones a las que Dios fortaleció para corregirlas. Bajo la opresión, ellos clamaron a Dios y fueron librados por medio de hombres, de personas que Dios levantaba de entre el pueblo. Generalmente esta persona era un hombre que gobernaba al pueblo, hacía todas las labores de un gobernante, juzgaba, lideraba y iba a la batalla al mando del pueblo, pero juzgaban. Por esa razón eran llamados jueces. En esta ocasión la nación era sometida no por
una nación que venía de otro territorio, venía de la misma tierra donde ellos estaban, la tierra que ellos debían conquistar y debían de expulsar a los moradores. En esta ocasión nos estaba sometiendo una unión de naciones cananeas con el rey Javín a la cabeza. Los israelitas fueron negligentes en tomar todo el territorio y expulsar a esas naciones. Ahora, estas naciones volvieron a tomar fuerza, recuperaron los territorios que les habían sido quitados y ahora oprimían con crueldad a Israel. Tenían un ejército muy superior en número y también en tecnología. Tenían 900 carros de hierro al mando de un capitán que se llamaba Císara. Después de 20 años de estar soportando este sufrimiento, clamaron a Jehová. Dios los libró de una manera sorprendente e inusual. Había una profetisa llamada Débora que juzgaba al pueblo por la sabiduría que tenía de recibir de Dios pues la revelación que Dios le daba. Entonces ella llamó a Barak para darle las instrucciones que Dios le dio para él. Él debía juntar a 10,000 hombres e ir a un lugar, a una llanura que estaba junto a un arroyo, el arroyo de Sisón, donde Dios atraería a los enemigos y los entregaría en sus manos. Así Barak y sus hombres fueron a este lugar y la profecía se cumplió. De una manera increíble, el poderoso ejército enemigo fue derrotado completamente. Su capitán, Císara, huyó y al tratar de refugiarse en el campamento de un pueblo pues, que era neutral, que era ajeno a la batalla y al conflicto, fue asesinado por una mujer, tal como lo había dicho Débora. Pues no había duda de que la victoria era únicamente de Jehová, que iba delante de Barak, pues haciendo toda la batalla, llevándola a él. Él trajo las circunstancias que derrotaron a los cananeos y libraron a Israel. Por este poderoso triunfo, Débora y Barak cantaron en agradecimiento a Dios por librar al pueblo de Israel de sus enemigos, y también rinden tributo a las personas que hicieron su parte, como a Jael, que mató a Císara, y a las tribus que participaron, y también reprende a los que no lo hicieron. Así termina con una maldición para los enemigos de Jehová. En este canto se ve la mano de Dios en todas las cosas. Entonces se celebra su éxito y se le alaba. Este es como un salmo, es una alabanza, cuenta la historia, pero hay una alabanza en el fondo, siempre es una alabanza a Dios por lo que Él hace, todo lo que Él hace. Dicen los versículos 1 y 2. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. En tiempos de victoria, como celebración, el pueblo cantaba y alababa con estos cantos a su glorioso Señor. Hay varias ocasiones en la Biblia en que teníamos estos cantos. Por ejemplo, en Éxodo 15:1 tenemos
un cántico de Moisés. Vamos a Éxodo 15:1. Nada más vamos a ver esta introducción de este cántico ahorita. Dice Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Al final va a haber una victoria completa contra todos los enemigos de Dios y de su pueblo. Al final, con el regreso de Cristo, va a haber un canto del Cordero que celebra el triunfo del juicio de Dios sobre el mal por medio de la cruz en el Calvario. El último cántico de Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese cántico es el cántico que vamos a cantar todos un día. Pero aquí tenemos en Jueces el cántico de este día, y empieza precisamente con la frase aquel día. Así comienza el cántico, y esto liga los capítulos 4 y 5. En el versículo del capítulo 4, en el 23, dice: así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Ese día, aquel día, cantaron Débora y Barak. Hay un llamado a alabar a Jehová por varias cosas. Primero, por los caudillos que se pusieron al frente, y por los israelitas que voluntariamente participaron en la batalla. En esa época no había un ejército organizado en Israel. Aunque eran una nación, había la división en tribus, y cada tribu era relativamente independiente. No había alguien que las uniera todas, no había un rey bajo el cual estuvieran todas las tribus unidas. Entonces había por así decirlo, localismo entre las tribus, y los jueces eran caudillos que momentáneamente los unían. Dios levantaba a este juez, pero el gobernante era Dios a través de estos jueces. Había rebeldía y esta desunión en las tribus. Pues era importante que los caudillos de cada tribu, los principales como se les llama, se pusieran al frente, que pusieran el ejemplo. Así también hoy se necesitan líderes de entre el pueblo de Dios que se pongan al frente, que pongan el ejemplo, alguien a quien el pueblo pueda seguir. Los líderes no son nada, ni pueden hacer nada
sin seguidores. Y el deber del pueblo es ofrecerse y seguir a sus dirigentes. En ese tiempo no había un gobierno central, no había un sistema que obligara a los israelitas a participar pues ni en la guerra ni en ninguna otra cosa. Los que iban lo hacían por amor a Dios y al pueblo, y porque confiaban en Dios, en sus promesas, en su bondad, en su misericordia, en lo que Él les estaba ofreciendo y prometido. Los que iban entonces sacrificaban sus recursos, su bienestar, su comodidad, su seguridad y hasta su vida, porque iban a la guerra. Por eso se les pide que loen o alaben a Jehová. En el creyente, el querer y el hacer son producidos por Dios por su buena voluntad. El canto de Débora es por la derrota de los enemigos de Israel y la liberación de las tribus por la mano de Dios. Los creyentes hemos sido librados de peores enemigos y hemos sido salvados con una salvación más grande. Nuestra gratitud tiene que ser más profunda y nuestro canto con mayor alegría. Dice el versículo 3: Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Este es un llamado, una advertencia a los reyes y a los príncipes idólatras que quieran oprimir a Israel, que quieran oprimir al pueblo de Dios. A ellos se les advierte, a ellos que oigan el canto. Algunos de estos príncipes, de estos reyes, fueron a esta batalla, fueron a ayudar a Javín y acababan de ser derrotados. Dice el versículo 19 de este capítulo 5: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Pues esta es una advertencia del poder de Dios y de cómo cuida y protege a su pueblo en todo tiempo, siempre, y cómo destruye a sus enemigos. Así también, algo parecido cantó Moisés en su cántico. Regresamos a Éxodo 15, en los versículos 14 y 15. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Sigue diciendo el cántico de ese día, versículos 4 y 5: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste desde los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Seir es un monte que representa a Edom, esta nación vecina.
Ahí fue donde se fue Esaú a vivir, el padre de Edom. Y el canto recuerda victorias pasadas, el tiempo cuando el pueblo de Israel recibió la ley en el monte Sinaí, que está en este territorio, en Edom, en Seir. Desde ahí viene el pueblo, desde ahí conquistó pues parte de Canaán, y presenta a Dios como guerrero, como la tierra se estremece a su paso. Dice Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahí fue cuando Dios iba a dar la ley, cómo se apareció en el pueblo, y ese paso de Jehová, la tierra temblaba y se estremecía. Así se recuerda esto en este canto. Y se menciona también las nubes y el agua, porque fue el medio que Dios usó para derrotar al enemigo aquí en esta ocasión. Dios marcha frente a su pueblo desde entonces, desde Seir. Ahora también va frente al pueblo para pelear contra los enemigos de su pueblo. En los versículos 6 a 8. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Aquí el canto describe las condiciones de vida bajo la opresión de los cananeos. Los caminos no eran seguros, había anarquía y confusión, todo era desorden. Los enemigos pues pasaban, se llevaban lo que querían y muchas veces mataban a los que encontraban. Entonces el pueblo tenía que usar veredas, caminos no conocidos, y por eso muchas aldeas quedaron abandonadas, no eran seguras, y la amenaza hacía que los campesinos fueran a buscar refugio a ciudades más grandes, ciudades que a veces estaban amuralladas, y como no había gente en las aldeas, pues no había producción de alimentos, la economía era pues muy precaria, muy mala. Entonces la vida era muy difícil bajo esta opresión. Los enemigos les quitaron las armas para que los israelitas no pudieran defenderse. Solo algunos tenían espadas y escudos. Lanzas tenían muy pocas en comparación de los cananeos, y no eran de la misma calidad. A veces eran instrumentos que usaban para trabajar el campo, como la aguijada que usó Samgar. Tenían más bien armas que construían ellos sin hierro. Podían ser flechas de madera, arcos también, ondas con las que arrojaban piedras, pero armas sí, tenían muy pocas.
Un tiempo después, cuando los filisteos dominaban a los israelitas, tenían esta misma política de no dejarlos tener buenas armas. Entonces no los dejaban trabajar el hierro. O sea, primera de Samuel 13:19. Entonces bajo esta opresión de los cananeos ya había empezado esta política, tenían esta estrategia para tenerlos dominados. Dice 1 Samuel 13:19. De toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Ahora, en todo el tiempo, Satanás no solamente quiere oprimir al creyente y hacerle la vida miserable, también lo quiere desarmar. No quiere que use la armadura que tiene en Cristo. Lo primero que quiere quitarles es el escudo de la fe, dejándolos sin defensa ante sus dardos. Entonces lo hace dudar al ver el atractivo del mundo, de ver las poderosas armas que tiene el enemigo. Y también quiere inutilizar la única arma que tiene el creyente. Quiere utilizar la espada, la palabra, y lo hace tratando de quitarle credibilidad con falsos razonamientos filosóficos y sembrando dudas con falsa ciencia e ideologías mundanas. Está muy arraigada la idea de que hay que dudar de la palabra. Si a la palabra se le quita esta esencia, nos quedamos sin arma con que defendernos. Si dudamos de la palabra, estamos a merced de nuestro enemigo. La mala situación continuó por 20 años, hasta que Débora fue levantada por Dios como profetisa y juez, y Barak fue levantado como libertador. La debilidad y el mal se debían a que habían seguido a otros dioses en lugar del Dios que los había liberado, al Dios de sus padres que los había sacado de Egipto. Entonces, por eso la guerra estaba a la puerta cuando ellos siguieron a otros dioses, dice el pasaje. Y aquí pasa a una alabanza para los que lucharon. Dice los versículos 9 a 11. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Pues aquí felicita a los jefes, a los principales del pueblo y a los mismos del pueblo que fueron a la batalla. Algunos de las otras tribus oyeron el llamado de Barak y siguieron a sus jefes. Un símbolo de estos son las asnas blancas sobre las que cabalgaban. Las asnas blancas eran raras, pero eran un símbolo de realeza o de nobleza. Eran los que lideraban a estas tribus. Y también está la alabanza para Jehová, que levantó a estos voluntarios, a los campesinos,
a los habitantes de las ciudades y a los viajeros que iban caminando por las veredas, que iban a pie, y les pide que lleven la noticia de la liberación a las aldeas prácticamente abandonadas. Los que aún las habitaban tenían que saber, necesitaban escuchar del gran triunfo de Dios. Así nosotros hoy también debemos ir a las aldeas abandonadas, a los que se han olvidado, a los que tienen esperanza pero creen que todo está perdido. Todos debemos proclamar el triunfo de Cristo. En los versículos 12 a 15, siguiendo con el canto: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó en pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Entonces Débora y Barak empezaron con este llamado, motivaron al pueblo. Barak iba con 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón, como veíamos en el capítulo 4. A este llamado de Barak, posiblemente por el sonido del cuerno del carnero, otros salieron de sus escondites y se reunieron bajo el mando de sus jefes. Las tribus que respondieron al llamado y lo siguieron fueron Efraín, Benjamín, aquí dice Maquir. Maquir era el hijo mayor de Manasés. Pues la tribu de Manasés tenía dos partes, una de este lado del Jordán y la otra desde el otro lado del Jordán, que no cruzaron. Pues Maquir es la que está del lado de Israel. Pues fueron también Zabulón, Neftalí e Isaacar. Esos fueron los que fueron a la batalla. Y en los versículos 16 y 17: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Y bueno, dice el final del versículo 15: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. La tribu de Rubén no acudió al llamado. Tenían buenas intenciones, pero no las convirtieron en acciones. Inicialmente, cuando el pueblo llegó al borde de la tierra prometida, ellos se quedaron al otro lado del Jordán, porque ahí había praderas que les convenían a sus ganados. Se quedaron a un paso, pero no entraron en la tierra prometida. No tuvieron ese contentamiento completo con lo que Dios les daba y se quedaron a un paso de entrar a la tierra de bendición. Cuando llegó el llamado para echar a los enemigos del Señor, se quedaron con sus rebaños. Tenían el corazón dividido.
una parte estaba en el mundo. Sus ojos estaban puestos en los tesoros terrenales. Las posesiones terrenales pueden dividir el corazón del creyente y quitarle el deseo de llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ellos desde el principio dudaron si eso era lo mejor, si no les iba a ir mejor de este lado del Jordán. Ahí veían la prosperidad, entonces no confiaron completamente en Dios. Galaad es esa parte de Manasés, representa esa parte de Manasés que no cruzó el Jordán, a diferencia de Maquir, la otra parte que habitaba dentro de la tierra prometida. Entonces ellos se quedaron cómodamente en su heredad y no ayudaron a sus hermanos. Dan, cuyo territorio estaba junto al mar, siguió con sus actividades de comercio, en naves, y tampoco fueron. Los de Aser se quedaron también en la costa. Ellos eran afectados por la opresión, estaban muy cerca de este lugar y cerca del valle donde fue la batalla, pero ellos prefirieron no correr riesgos y quedarse en su lugar. Muchos creyentes o que piensan ser creyentes son así, prefieren continuar en cautiverio con sus actividades y costumbres mundanas, prefieren su bienestar y cuidar su economía a ir a luchar por el pueblo de Dios. No ven a los enemigos de Dios como enemigos suyos, pueden aceptar su cercanía y piensan que ellos no los va a afectar, piensan que pueden seguir viviendo como siempre, que así les gusta, así quieren, y prefieren tomar sus ideas y sus deseos como mejores que los que Dios les pide. Hubo muchos israelitas que no quisieron oír el llamado de Dios por la boca de la profetisa Débora y no se unieron a Barak. Estaban muy ocupados en sus propios asuntos. Y eso es lo que sucede hoy con los cristianos, que están muy ocupados con sus vidas y no tienen interés en luchar contra el pecado en sus vidas, ni contra el reino de maldad que se opone al reino de Dios y que ocupa toda la tierra. Dice el versículo 18: el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. De estas dos tribus, de Zabulón y de Neftalí, eran los 10,000 hombres a los que llamó Barak, que fueron con él. Ellos eran los más afectados y afligidos, las principales víctimas de los cananeos, y entonces no dudaron en entregarse a la lucha y arriesgar sus vidas por la libertad. Era una batalla desigual y muy probablemente ellos pensaban que iban a morir. Dice el versículo 19: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanak junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Los reyes aliados de Jabín, el resto de los reyes cananeos, fueron a apoyarlo en la batalla, pues eran enemigos de ellos, y también tenían la esperanza
pues de sacar algo de provecho de esta batalla, de obtener botín, de obtener algo de lo que todavía tenían los israelitas, pero fueron derrotados y no obtuvieron nada. Dice los versículos 20 a 23: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. La batalla era peleada desde los cielos, en el sentido que Dios mandó lluvia que hizo que los carros fueran inútiles, fueron barridos por el arroyo de Cisón, que Dios hizo que se desbordara con esta lluvia que Él trajo. Dios planeó la batalla y le dijo a Barak, por medio de Débora, que fuera a ese lugar y que Él iba a atraer a los enemigos, y entonces ahí Dios los acabó. Císara no fue derrotado por los soldados israelitas, sino por el ejército de los cielos que peleó a favor de Israel. Después de la batalla, los soldados, los carros, pues tomaron los caballos y trataron de huir, trataron de escapar pues hacia sus lugares. Ahí cerca está un lugar, un poblado que se llama Meroz. Ellos eran posiblemente aliados de Israel y posiblemente no eran israelitas, porque como vemos, a los israelitas no se les exigía que fueran a la batalla, pero estos de Meroz eran aliados, quizá fueron protegidos por los israelitas y tenían la obligación de ayudar. Estaban en el paso y podían haber cortado esta huida de los cananeos, pero no lo hicieron, y por eso reciben una maldición. Maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová. Es el versículo 24: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Semeo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. En lugar de la maldición contra los que no ayudaron, hay una bendición para los que ayudan al pueblo de Dios y se ponen de su lado, poniendo la causa de Dios arriba pues, de todas las tradiciones de hospitalidad que mandaban proteger a un invitado. Aquí Jael tomó partido por el pueblo de Dios, y más allá que solamente tomar partido, tomó acción, y acción fuerte. Destrucción de los enemigos de Jehová. El versículos 25 a 27. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Císara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado, entre sus pies quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. En lugar del agua que le pidió, posiblemente en una vasija de plata, en un tazón de nobles, una
tazón elegante, le dio leche espesa y cremosa, difícil de digerir, que le causó pues sueño, causó que se durmiera profundamente. Le destrozó el cráneo con un mazo y una estaca y quedó a los pies de Jael. El canto destaca que una mujer fue la que derrotó a Sísara, el que terminó con su vida para humillación de este cruel opresor. Dios es el vencedor y la bendición se encuentra en pelear con Él y por Él, poniéndonos de su lado y a su servicio, sin importar riesgos, sin importar posibles costos o pérdidas. Y hay una maldición para los que prefieren quedarse en su casa, no porque el Señor necesite ayuda, sino porque permite y quiere que su pueblo participe y entonces sea bendecido. Dice los versículos 28 a 30. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. La madre de Sísara espera su regreso, el regreso de su hijo. Ella no tenía ninguna duda del triunfo de Sísara y su ejército. Ella estaba de acuerdo y se alegraba con la opresión que hacían de los israelitas. Se alegraba de que Sísara pues tomara a las mujeres pues para su servicio. Como tardaba en llegar, la tratan de calmar diciendo que como el botín era muy grande, pero estaban repartiendo, estaba tomando tiempo reunir a las mujeres y el botín para repartirlo. Ella, la madre de Sísara, codiciaba este botín, codiciaba los bienes terrenales y la vanagloria. Algunas veces los enemigos de Dios son arruinados cuando están henchidos de orgullo. Dice el versículo 31: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol, cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. El canto termina con un deseo, con una oración, con una petición. Así como acabó Sísara, que así acaben los enemigos de Jehová, que así sean destruidos, que así sean derrotados y humillados. Pero los que aman a Dios y que por eso odian a sus enemigos serán invencibles, derrotarán a sus enemigos como la luz elimina a la oscuridad. Al final, Dios triunfa sobre el mal y todos los hombres estarán frente a Él, estarán frente a su juez para dar cuenta de todos sus actos. Cristo, el libertador,
el gran líder del pueblo, el rey del pueblo, el que guía al pueblo, debe ser alabado por su victoria sobre todos sus enemigos, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Eres el Señor y Rey de todo el mundo, de todas las naciones, incluso de las naciones enemigas, aunque se rebelen. Es Apocalipsis 11, del 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a orar. Señor, que tus enemigos tengan el fin que tuvo César, que así perezcan tus enemigos, oh Dios, pero también los que te aman, que sean benditos, que sean bendecidos, que tú les des la victoria desde ahora en sus vidas, que te muestres a ellos, que puedan vencer al mundo, que puedan vencer al pecado en sus vidas, que así sean como el sol en contra de la oscuridad, que todos proclamemos tu victoria, porque el mundo necesita saber de tus grandes hechos, de tu gran victoria en la cruz. Sí, ayúdanos, Padre, para que en nuestra vida dé testimonio de tu poder, de lo que tú puedes hacer con los que te aman. Es alabado que tú obres en nuestras vidas, Padre. Lo pedimos por Cristo. Amén.